Estimado profesor, estoy dando el examen ítem 2 oral de administración de operaciones. Y una de las preguntas primeras que hace es: explique con fundamentos cuándo se puede utilizar el método cuantitativo y cuándo un método cualitativo. Refiérase brevemente a cada uno de estos, uno cuantitativo y uno cualitativo. Los métodos cuantitativos se utilizan en la predicción, emplean métodos matemáticos y datos históricos para predecir la demanda futura. Así el pasado se utiliza para predecir o estimar el futuro. Dada la complejidad de estos métodos, su tiempo prolongado para obtener los resultados y los altos costos involucrados, hoy en día estos métodos han ido perdiendo su espacio, y están siendo reemplazados por los métodos cualitativos. Esto no quiere decir que estos métodos sean poco efectivos o que su información no sea de calidad. En términos generales, hoy en día se cuentan con dos tipos de métodos cuantitativos de predicción. Modelos de series de tiempo. Este modelo implica e incluye elaborar gráficas de los datos de demanda históricos sobre una escala de tiempo y estudiar dichas gráficas para descubrir la forma, los modelos y las figuras o los patrones consistentes. Luego estos patrones se proyectan hacia el futuro. Una serie de tiempo es una secuencia de observaciones cronológicamente clasificadas que se toman a intervalos regulares para una variable particular. Los modelos causales de este tipo cuantitativo, a diferencia de los modelos de series de tiempo, los modelos causales identifican y miden directamente los efectos de las fuerzas específicas que influyen en la demanda. Por lo tanto, son más apropiados para predecir y evaluar los efectos de las decisiones que toma la empresa. Por ejemplo, podemos medir la demanda estimada o proyectada que se explica producto de los cambios en la publicidad y en promoción, cambio en procesos de los bienes sustitutos, cambio en los precios de los bienes complementarios, cambio en precios de producto en cuestión, cambio en los pasos y formas de crédito, cambio en la disponibilidad de productos, etc. Esos son los métodos cuantitativos, y los métodos cualitativos se utilizan en la predicción o estimación de demanda. Dependen de la intuición, de las opiniones, experiencia y conocimiento que tiene la empresa respecto de la industria en que participa, de su negocio, mercado, de la competencia que enfrenta, de los clientes actuales y potenciales, y en general su ambiente externo. Se clasifican según su complejidad, pero son de naturaleza subjetiva. Cuando los datos históricos son insuficientes, contradictorios, costosos o irrelevantes, estas técnicas pueden ser muy útiles. En general, por la dinámica del negocio, por su bajo costo y por la prontitud con que se cuenta con la información, los métodos cualitativos para predecir la demanda son muy utilizados por las empresas hoy en día. Las técnicas cualitativas más comunes son como el consenso del comité ejecutivo. Bajo esta metodología, las predicciones nacen de un pequeño grupo de ejecutivos eruditos, con importante know-how del negocio y con una amplia experiencia gerencial y conocimientos del mercado, de los productos y la competencia. El método Delphi. Este método también involucra a un grupo de expertos que comparten información y eventualmente llegan a un consenso, una predicción a mediano o largo plazo.
estructura de las fuerzas de venta. Este método tiene información directa de la fuente de demanda, es decir, desde los propios clientes. Esta información contiene las intenciones de compra de los clientes a corto y mediano plazo. Encuestas de mercado a los clientes. Bajo este método, la información de las compras futuras o proyectadas de los clientes actuales y potenciales es obtenida a través de una encuesta. Las encuestas se realizan en forma directa, por teléfono, por correo electrónico o fax. Estas encuestas son dirigidas a una muestra representativa del universo total de los clientes a nivel nacional. Eso en cuanto a la primera pregunta. Y la segunda pregunta dice: explique en qué consiste el método de la línea de tendencia para estimar demanda y plantee cuáles son, a su juicio, las principales ventajas y desventajas de este. El método de la línea de tendencia para estimar la demanda consiste en una herramienta cuantitativa para la proyección de la línea de tendencia basada en el método de los mínimos cuadrados, y su cálculo se centra en las unidades demandadas. Su característica es que es fácil de trabajar, supone que la tendencia es lineal y que existe una relación causal entre la variable para predecir y al menos otra variable independiente. El modelo de proyecto de regresión lineal permite hallar el valor esperado de una variable aleatorio A cuando B toma un valor específico. La aplicación de este método implica un supuesto de linealidad. Cuando la demanda presenta un comportamiento creciente o decreciente, por tal razón, se hace indispensable que previo a la selección de este modo exista un análisis de regresión que determine la intensidad de la relación entre las variables que componen el modelo. El pronóstico de regresión lineal simple es un modelo óptimo para patrones de demanda con tendencia creciente o decreciente, es decir, patrones que presentan una relación de linealidad entre la demanda y el tiempo. Existen medidas de la intensidad de la relación que presentan las variables que son fundamentales para determinar en qué momento es conveniente utilizar regresión lineal. El objetivo de un análisis de regresión es determinar la relación que existe entre una variable dependiente y una o más variables independientes. Para poder realizar esta relación, se debe postular a una relación funcional entre las variables. Como se trata de una variable independiente, la forma más funcional que más se utiliza en la práctica es la relación lineal. El análisis de regresión entonces determina la intensidad entre las variables a través de coeficientes de correlación y determinación. El método de regresión es cuantitativo, en consecuencia necesita disponer de datos de esa naturaleza para poder desarrollar un pronóstico. El caso de no tener información cuantitativa debería considerar métodos cualitativos, entre los que descarta el método Delphi y los paneles de expertos. Regresión lineal es la forma más sencilla de series de tiempo. Es básica para hacer proyecciones cuando la tendencia es lineal. Pero, ¿qué pasa si la tendencia es parábola, exponencial, geometría u otro tipo? El método de mínimos cuadrados regresional se utiliza para tantos pronósticos de serie de tiempo, para pronósticos de relaciones causales, en particular cuando la variable es dependiente. Cambia como resultado del tiempo, se trata de una serie temporal, o sea, de un análisis de serie temporal. Las investigaciones hechas deben determinar si ha habido cambios en los factores ambientales internos. Si los ha habido y no son permanentes, no hay que hacer nada. Si han ocurrido cambios importantes y permanentes, o si pueden iniciarse cambios significativos en el modelo, deben reevaluarse. Quizá otro modelo podría ajustarse mejor al flujo de datos. La administración de la demanda para bienes y servicios es una actividad fundamental tanto para empresas del sector de servicios como el sector manufacturero, aspectos importantes para
para regular respecto de la administración de la demanda. La administración de la demanda típica reconoce la fuente de demanda para bienes y servicios y la predicción de demanda de una empresa y determina cómo la empresa satisfará esa demanda. Las funciones de marketing y operaciones comparten conjuntamente la responsabilidad de la administración de la demanda. Los clientes inmediatos de una empresa, que pueden ser fabricantes, distribuidores, vendedores, mayoristas, minoristas y consumidores con sus fuentes principales de demanda, igualmente deben considerarse la demanda de servicios repuestos, unidades de demostración, transferencia entre empresas y prototipos. La función de operaciones utiliza las predicciones económicas, tecnológicas y de demanda a medida que se desarrollan los planes a largo plazo para educación e instalaciones, capacidad, procesos tecnológicos y redes de suministro. Las predicciones económicas son pronósticos de lo que serán las condiciones generales de los negocios dentro de varios meses o años. Las predicciones tecnológicas pronostican la probabilidad y el significado de varios desarrollos futuros posibles e indican la dirección del cambio de tecnología y la tasa de cambios esperada. Las predicciones de demanda pronostican la cantidad y la duración de la demanda de los bienes y servicios de una empresa. En cuanto al detalle y la longitud del horizonte de tiempo requeridos para la predicción de la demanda, depende de cómo se utilizarán. Los planes a corto plazo requieren predicciones de demanda muy detalladas que cubren un tiempo relativamente corto. Las predicciones de demanda se utilizan para desarrollar pronósticos de recursos, el tiempo y la cantidad de la demanda para las instalaciones, los equipos, la fuerza de trabajo y la compra de partes materiales. Los principales objetivos de la medición de la demanda futura son clarificar los conceptos de este importante apartado de la función de marketing, analizar sus interrelaciones recíprocas, ver diferentes métodos que existen para estimar la demanda con sus ventajas y con sus inconvenientes. En términos generales, llamamos demanda potencial al volumen máximo que podría alcanzar un producto o un servicio en un horizonte temporal establecido. La demanda potencial del mercado se calcula a partir de la estimación del número de compradores potenciales a lo que se asigna una tasa de consumo individual. La demanda potencial constituye el límite superior que alcanzaría la suma de las ventas de todas las empresas concurrentes en el mercado para un determinado producto o servicio bajo unas determinadas condiciones establecidas. Para estimar la demanda real se deberá partir de datos históricos existentes. A veces será difícil conseguir la información y los datos necesarios para analizar algunos ámbitos geográficamente delimitados, por lo que será necesario trabajarlos antes de la manera analógica en función de otros datos demográficos existentes y en algunos otros datos de comportamiento disponibles para los niveles nacionales o regionales. La medición de la demanda futura son las expectativas del usuario, la opinión del personal de venta, el panel de ejecutivo, la teoría Delphi, las pruebas o tesis del mercado, los análisis de series temporales, el análisis estadístico de la demanda. Las expectativas de los usuarios, las ventajas de la línea de tendencia. Las estimaciones se obtienen directamente de los compradores potenciales. La información que se consume sobre el uso proyectado de productos puede llegar a ser muy detallada. La información proporciona una buena comprensión de la situación. Es buena comprensión, ayuda a planificar la estrategia del marketing. Este sistema es muy útil para predicciones sobre nuevos productos. Las desventajas de la línea de tendencia. Los clientes potenciales tienen que ser pocos y bien definidos. Funciona mejor con bienes industriales que con bienes de consumo. La exactitud de los datos depende de la propia exactitud de las respuestas de los usuarios. Es un sistema caro, consume bastante tiempo y mucha mano de obra intensiva de control y seguimiento. La opinión personal de venta. Las ventajas. Implica el personal de venta y lo hace responsable de los resultados. Es bastante exacto, ayuda a controlar y dirigir el esfuerzo de venta. La previsión se tiene también disponible para territorios y elementos parciales, individualizados, vendedores, zonas, etc. Las desventajas de la opinión personal de venta.
Lo que hace la previsión y los que participan en el sistema tienen intereses subjetivos en los resultados, por lo que se puede producir sesgos importantes. A veces se necesitan esquemas complejos para compensar las influencias extrañas al sistema. Los vendedores son pesimistas y optimistas, según sea la marcha de la venta o de la economía. Por ello confiere a sí mismo valor objetivo a la estimación, aunque hay que saber que sus comisiones y primas dependen de la fijación de sus previsiones. Fijarla a la baja pueden serles rentables. El sistema para corregir los sesgos, ser tecnológicamente avanzado y normalmente es caro. Las ventajas y desventajas en el panel de ejecutivo. Las ventajas se pueden realizar con gran facilidad y rapidez. No existe estadística complicada. Utilizar la sabiduría colectiva de los ejecutivos y los expertos es muy útil para productos nuevos o innovadores. Las desventajas: producir información y datos agregados. Se produce una especie de efecto multiplicador de la eficiencia porque unos conocen la respuesta de los otros. Puede ser costoso, dispersa la responsabilidad de las previsiones. Hay que prever que actúan también los mismos factores de las dinámicas del grupo. La técnica Delphi, las ventajas: minimiza los efectos de la dinámica de un grupo, puede utilizar información exacta, no es muy caro, permite hacerlo a distancia y con rapidez. Las desventajas: puede llegar a consumir mucho tiempo, si se complica mucho también puede ser bastante costoso. Las pruebas de mercado. Ventaja: es la prueba más definitiva de la reacción de los compradores potenciales ante productos. Permite también evaluar toda la efectividad de los programas de acción del marketing. Es muy útil para productos de nueva creación. Las desventajas: permite la competencia saber qué hace la empresa que efectúa la prueba, invita a la competencia a reaccionar, es caro de organizar, consume bastante tiempo y esfuerzo. También exige tiempo para valorar la demanda inicial y la de repetición. Las ventajas y ventajas del análisis de series temporales. La ventaja: utiliza datos históricos, no suele ser muy caro. Y la desventaja: no es útil para los productos nuevos o innovadores, debe ser trabajado siempre por expertos. Incluye factores críticos de tendencias estacionales, de ciclo de vida del producto, etc. Se exige habilidad y buen juicio para interpretar los datos. Las previsiones finales son difíciles de descomponer para los territorios individuales. No tiene en cuenta los demás componentes del mix de marketing. Ventajas del análisis estadístico de la demanda. Tiene un gran atractivo por lo intuitivo que es exigir, cuantificar las suposiciones, permite la comprobación matemática inmediata de los resultados que van a ser comparados, descubre a veces factores ocultos que afectan a las ventas. Es un método bastante objetivo. Las desventajas: los factores deben ser identificados con exactitud para producir datos, no opiniones. Exige habilidad y técnica de especialización comprobada. Se basa en hechos mudos, hecha para atrás a muchos responsables de marketing por su exigente complejidad. Y eso es en cuanto a la pregunta número 2 de la línea de tendencia central. Y muchas gracias por su asignatura, en donde he aprendido bastante en la meditación de operaciones, y deseándole muchos parabienes para su vida y su familia, y que Dios les bendiga. Muchas gracias. Saludos.